Pues vamos a empezar con la mesa de las glomerulopatías primarias, en la cual va a haber tres ponencias, una de la nueva clasificación de la nefropatía membranosa basada en los antígenos, la nefropatía C3, nuevos ensayos clínicos y las nuevas perspectivas en el síndrome nefrótico, cambios mínimos y glomerulosclerosis focal y segmentaria. Moderaremos la mesa el doctor Nazco, anatomopatólogo del Hospital de la Candelaria de Tenerife, y yo misma, que soy nefróloga pediátrica del 12 de octubre. Para mí esta mesa es muy interesante porque, bueno, pues abre nuevas perspectivas, o espero que nos abra nuevas perspectivas. Buenos días. Bueno, comenzamos con el doctor Francisco Díaz Crespo, de Madrid, con la nueva clasificación de la nefropatía membranosa basada en antígenos. Contamos con 20 minutos para cada una de las ponencias y pues agradecemos que se ciñan al tiempo. Muchas gracias, doctor, cuando quiera. Bueno, buenos días. Os voy a dar unas pinceladas. Bueno, soy Francisco Díaz, soy nefrólogo y nefropatólogo en el Hospital Gregorio Marañón y pues me ha tocado la opción de revisar lo que son la nueva clasificación de la glomerulonefritis membranosa. Como sabéis, desde el punto de vista de la glomerulonefritis membranosa, pues es una enfermedad que ya conocemos todos, mucho se ha hablado, ¿no? Que puede variar ópticamente, puede tener proliferación o no, se basa en el engrosamiento de las membranas basales, con la demostración de depósitos, tanto en la inmunofluorescencia directa como en la microscopía óptica, de estos depósitos fucsinófilos a nivel de la vertiente subepitelial de la membrana basal, que puede tener o no expansión de la matriz, que puede tener o no proliferación mesangial y que puede tener o no proliferación tanto endocapilar como en algunos casos extracapilar, y que también desde el punto de vista óptico nos basamos en la demostración de las proyecciones espiculares. Desde el punto de vista histológico, ¿no? Histológico y clínico patológico, se ha definido como un patrón en el cual existen formas que se conocían hasta el momento como formas primarias, ¿no? Y que, por supuesto, como ya se ha mencionado anteriormente, fue un pilar fundamental el descubrimiento de la fosfolipasa 2, del receptor de la fosfolipasa 2, como el antígeno inicial, ¿no? que permitió clasificarla en formas primarias, y aquellas que no cumplían con el depósito de fosfolipasa 2, pues en su mayoría eran encajonadas en las formas secundarias. Y estas formas secundarias relacionadas a una enfermedad subyacente, una infección o administración de algún agente terapéutico, teniendo en cuenta que desde el punto de vista de la microscopía electrónica, pues también permite diagnosticarse en cada uno de los estadios de acuerdo a dónde se localizan los depósitos y si estos están reabsorbidos o no. Y desde el punto de vista óptico, también hasta el momento se había clasificado que las formas primarias pues tenían unas características histológicas, ¿no? Si únicamente había engrosamiento de la membrana basal, que podía tener o no expansión de la matriz mesangial, pero que no asociaban proliferación ni endocapilar, ni extracapilar, ni mesangial, y que habían solamente depósitos a nivel de la vertiente subepitelial de la membrana basal, y que en su mayoría eran asociadas a depósitos de IgG4 más que IgG1 e IgG2, pues eran clasificadas y englobadas de que eran una probabilidad muy alta de ser formas primarias. Y por el contrario, aquellas formas que tenían algún tipo de proliferación, llámese endocapilar, extracapilar o incluso mesangial, con presencia de depósitos que en su mayoría eran depósitos IgG, IgG1 o IgG3, pues son más frecuentes que sean formas secundarias. Esto era así hasta que en los últimos 5 años el uso de rutinario en algunos sitios, principalmente la Clínica Mayo, que es la que nos ha revolucionado completamente la cabeza en relación a la microscopía, a la glomerulonefritis membranosa, con el uso rutinario de la espectrometría de masa, pues ha podido describir nuevos antígenos y asociar esta presencia de antígenos con enfermedades específicas y entidades clínico-patológicas. Aquí están los primeros descritos, pero sabemos que la lista ha aumentado, como ya he mencionado, y que no solamente permite catalogar entidades específicas, sino que dentro de algún subgrupo de enfermedades, como por ejemplo en la glomerulonefritis, en las nefritis membranosas asociadas a lupus, pues la presencia de alguno de estos antígenos se asocia a un comportamiento
clínico completamente diferente al que se tiene aquellos que lo son o que no presentan este antígeno. Como por ejemplo la exostosina 1 y 2, sabemos que las membranosas que expresan la exostosina 1 y 2 tienen un comportamiento clínico mucho más benigno, menos recidivante, responden mejor a tratamiento, o sea que probablemente también os aporte mucho desde el punto de vista clínico saber qué tipo de antígeno se está depositando, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Nos han cambiado completamente el paradigma de encajonarnos en dos clases, primaria o secundaria, que nos estaban enjaulando en ese tipo de diagnóstico, a, con el advenimiento de los nuevos antígenos, pues expandirnos de una forma y muy rápida, además, para tenernos que adaptar a la nueva clasificación. Y la clasificación se resume en esto, ¿no? En la demostración de nuevos antígenos, ahí os he puesto muchos de ellos, algunos que siguen entendiéndose como glomerulonefritis primarias porque tienen un comportamiento, teniendo como base el comportamiento de la glomerulonefritis membranosa asociada al receptor de la fosfolipasa 2, como puede ser el HTR1 o el NG1, que hasta el momento se comporta muy parecido al PLA2R, que no tienen un comportamiento clínico asociado a ninguna otra enfermedad y que cursan en brotes exactamente igual, y lo que ha demostrado hasta el momento es que incluso con detección de anticuerpos circulantes que pueden predecir el comportamiento exactamente igual como lo predice el PLA2R. Otros que están asociados a glomerulonefritis membranosas primarias o secundarias, habéis puesto la lista, algunos, la mayoría están presentes en algún tipo de estructura podocitaria, la mayoría una proteína transmembrana, otros presentes en la superficie de la membrana, y de toda la lista que está expuesta en este sitio hay que tener en cuenta que uno de ellos, que es la exostosina 1 y 2, no está presente en el podocito, que es, de alguna manera se secreta, y por lo tanto justo es esta proteína que no está presente en el podocito, la cual además no existe forma de monitorizar porque los estudios que hay hasta el momento, que es en el caso de la exostosina 1 y 2, no han demostrado la presencia de anticuerpos circulantes como ocurre en el PLA2R. Entonces ahí tenéis, fijaros que muchas de las que son catalogadas como primaria están asociadas a al depósito de IgG4, pero fijaros en la lista que muchos además tienen otros, pueden expresar varios, o otras que eran de formas primarias también expresan IgG1, y luego, si lo veis también la parte de la microscopía electrónica, muchos de ellos, que pueden ser primarios o no, pueden tener depósitos en las membranas basales tubulares, ¿vale? También demostrando que, por ejemplo, en el caso de la semaforina 3B, que es uno de los que tiene depósitos en las membranas basales tubulares, no se ha demostrado que el depósito del antígeno se demuestre también en la membrana basal tubular. Entonces, queda todavía algo, esta gráfica probablemente va a ampliarse, aquí tenéis las frecuencias que están publicadas en relación a ello. Fijaros que ya el porcentaje de glomerulonefritis membranosa asociada a PLA2R va bajando, probablemente siga bajando cuando sigamos detectando nuevos antígenos y sigamos proponiendo antígenos que estén relacionados a la glomerulonefritis membranosa. Y este 10% de antígenos desconocidos pues probablemente siga ampliándose. Esta es la última, una publicación reciente sobre descubrimiento de nuevos antígenos propuestos como potencialmente patológicos en nefropatía lúpica y que necesitan pasar por una validación, demostrarse en múltiples casos, analizarlos desde el punto de vista histopatológico y espectrométrico y posiblemente en un porcentaje de ellos elevado encontrar algún anticuerpo asociado que se pueda determinar en sangre del paciente. Y luego también está por dilucidar, ¿no? Luego mencionaré esto también, pero hay artículos que hablan ya también de la doble expresión de anticuerpos, de antígenos en las biopsias, donde puede ser doble expresión PLA2R en el 1 o PLA2R TSH-D7A. Sin embargo, fijaros que el comportamiento desde el punto de vista clínico, por lo menos de este artículo, es que se comportan como la llamada membranosa primaria asociada a PLA2R y que no se detectan anticuerpos de los otros antígenos depositados desde el punto de vista inmunohistoquímico. Entonces se plantea si realmente es una doble expresión o es un atrapamiento inespecífico del segundo antígeno y solamente se está comportando como un PLA2R. Entonces, ¿qué
¿qué busca la nueva clasificación? Debe ser una clasificación útil y pragmática, teniendo en cuenta que, la verdad, teniendo en cuenta la cantidad de antígenos que se están descubriendo, pragmática de momento no creo que sea. Y luego la necesidad de reflejar una enfermedad subyacente, que yo creo que aquí es donde radica, desde el punto de vista clínico, la necesidad de buscar el antígeno asociado. Y, por supuesto, guiar un diagnóstico, ofrecer un pronóstico, por ejemplo, en la azostosina 1 y 2, en el caso de los lupus, ofrece también un pronóstico diferente y que probablemente cambie el paradigma también para el nefrólogo de cómo abordar ese paciente. Y en eso se basa la clasificación propuesta por la Clínica Mayo en relación al reporte de la glomerulonefritis membranosa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, por supuesto, la clasificación debe ir concatenada en una colaboración estrecha entre nefrólogos y nefropatólogos, pero yo creo que es muy importante incluir a los servicios de inmunología y, en su caso, a los de análisis clínicos, porque de nada nos sirve nosotros detectar un antígeno que os puede predecir un comportamiento específico si no se hace el esfuerzo de poder determinar estos anticuerpos en sangre periférica que ofrecen más del 90% de los antígenos detectados y que puedan predecir desde el punto de vista clínico el comportamiento y ayuden a guiar el tratamiento, como ya se hace con la fosfolipasa A2. Entonces, ¿cómo podemos detectar los antígenos, ¿no? La detección serológica de aquellos antígenos disponibles, que es lo que se hace en la mayoría de los sitios, aunque no todos los sitios tienen acceso a la determinación de la trombosponina del receptor de la trombosponina H7 en sangre. Y en base a eso, pues guiar también qué pedir desde el punto de vista histológico. Por supuesto, determinarlo los antígenos en la biopsia renal, ya sea por cualquiera de los métodos disponibles, con el método que más sensibilidad y especificidad se tenga en cada laboratorio, porque quizá para mí es mucho más fácil interpretarlo en la inmunistoquímica, pero otro laboratorio que le es más fácil hacer la inmunofluorescencia lo detecta igual de bien. Y luego la microdisección láser y el análisis mediante espectrometría de masas, evidentemente, pero sabemos, por lo menos en España, las limitaciones que tenemos de la disponibilidad de la espectrometría de masas, específicamente que si empezamos a pedir en los pocos sitios que tenemos espectrómetro la avalancha de glomerulonefritis membranosa buscando antígeno, probablemente no tengamos respuesta y pase un poco como la respuesta que se da con el complemento actualmente, ¿vale? Entonces, ¿cómo se puede hacer, ¿no? Yo creo que la aproximación histológica que propone la Clínica Mayo es acertada. El pilar fundamental del diagnóstico sigue siendo la histología, ¿no? Aunque ya sabemos que hay algunas formas que sean pacientes clínicamente estables con solo síndrome nefrótico puro, que no tenga deterioro de función renal, jóvenes, que no busques nada más, la determinación serológica puede guiar el tratamiento sin más, pero sigue la biopsia. Yo tengo que defender mi chiringuito, y es que la biopsia sigue aportando mucha información por pronóstico y porque nos puede dar información de otra patología asociada que quizás no hemos pensado desde el punto de vista clínico. Por supuesto, hay que seguir describiendo la microscopía óptica, hay que detectar la inmunofluorescencia directa de forma convencional, hay que utilizar los anticuerpos disponibles y luego ¿qué aproximación hacer, ¿no? Iniciar con la detección de Pladocerrin 1, que quizás son las más frecuentes, pero es lo más frecuente en la literatura inglesa. No sabemos si nuestro comportamiento es diferente. Yo, por ejemplo, en la experiencia que tengo haciéndolo hasta ahora, he visto solamente un ANEL 1 y lo que me llama la atención es que es más frecuente la exostosina 1 y 2, en el poco tiempo que llevo haciendo los anticuerpos. Luego, hacer una aproximación por paneles. Quizás es más fácil en los servicios de anatomía patológica, donde se cortan, hacen 10 cortes de rutina, dejarlos para no volver a... Los patólogos saben que volver a poner el bloque implica gasto de material, entonces quizás aproximación por paneles, hacer un panel directamente, aunque se hagan todos los anticuerpos, pero eso implica que los servicios que lo hagan tienen que tener disponibilidad de todos los anticuerpos para hacerlo. O una aproximación dirigida guiada por la clínica. Si se sabe que hay enfermedad autoinmune, puedes pedir los antígenos asociados a enfermedad autoinmune como exostosina 1 y 2, NCAM1, etcétera, o si son niños, pedir directamente semaforina 3B y dejar la aproximación por microdisección láser a casos específicos donde no cuadren los anticuerpos o no se tienen los anticuerpos disponibles, porque hacerlo a todos los casos, pues sabemos que es difícil. Y luego hay que tener en cuenta, desde el punto de vista histológico, hay algunos antígenos que necesitan un tratamiento específico del tejido. Por ejemplo, está descrito que para el PCDH7 y el FAT1,
el FAT1, por ejemplo, que está asociado a membranosa en el contexto de trasplante hematopoyético, pues se tenga que hacer un pretratamiento con proteasa, igual que se hace con la inmunofluorescencia en parafina, porque son proteínas que están muy glucosiladas y no exponen bien el antígeno para hacer la unión antígeno-anticuerpo y demostrarlo, ¿no? Entonces, la espectrometría de masas no voy a entrar mucho en ello, hay que saber que puede usarse, es de mucha utilidad, pero luego hay que saber interpretar los resultados que se tienen. En España no existe hasta el momento personas con experiencia en interpretando todo lo que tiene las proteínas que obtenemos por el análisis espectrométrico, y el uso espectrométrico pues limita también quizás la cantidad de muestras analizadas y el tiempo de respuesta. O sea que yo creo que no en todos es necesario, pero en aquellos casos donde puede aportar algo más de información, evidentemente, y por supuesto descubrir nuevos antígenos. Entonces, los tipos de IgG en glomerulonefritis membranosa quizás ahora no tiene sentido en el contexto de los antígenos específicos. Quizás tiene sentido cuando no cuadre algo desde el punto de vista clínico y quizás buscar antígenos nuevos donde permitan describirse. Quizás hay que establecer una prioridad económica a buscar adquirir los anticuerpos para los antígenos específicos en vez de intentar buscar, como ya llevamos algunos intentándolo hacer, de encontrar los subclases de IgG. El análisis histológico es tal cual como lo veis. Estas son las fotos bonitas, no siempre quedan así. Sabemos que el PLAD-2R suele tener mucho problema en la interpretación de los resultados. Y el informe histológico la terminología que se recomienda para utilizar en el diagnóstico es, si hay un antígeno identificado, llamar a glomerulonefritis membranosa con el antígeno asociado al antígeno que se ha determinado. En el caso de que no se haya identificado, ya sea porque se tiene un panel completo, poner glomerulonefritis membranosa, antígeno indeterminado, y en aquellos casos donde no se disponga un panel completo y se utilizan, por ejemplo, los que utilizan los dos más frecuentes, pues poner glomerulonefritis membranosa, PLA2R, TSHD7A negativo, etcétera, ¿no? Pero aquí yo quiero echar un órdago, porque nos estáis exigiendo dar mucha información con muestras muy pequeñas. No en mi hospital, por supuesto, no puedo hablar más de mi hospital, pero cada vez se necesita más tejido, y más tejido implica grosor, y grosor implica grosor de la aguja, y también implica material. Entonces, hay que tener en cuenta que para poder hacer todos estudios espectrométricos, histológicos, cortes, se necesita material. Por lo tanto, hay que seguir abogando por buenas biopsias que se envíen al servicio de anatomía patológica. Entonces, por supuesto, la aproximación va a ser determinar el antígeno específico, determinar si hay o no una aproximación desde el punto de vista clínico asociada a una enfermedad, y usar la terminología, quizás no inicialmente ponerlo, pero sí poner, importante que el informe de anatomía patológica, una vez que se haya hecho la discusión con el clínico, poner en qué entidad clínica está asociada también para que quede constancia en el informe de anatomía patológica. Y, por supuesto, este es el algoritmo que proponen, ¿no? La anatomía patológica, utilizar los antígenos serológicos, que yo creo que hay que insistir mucho con los servicios de inmunología para intentar determinar los anticuerpos circulantes, qué actividad demográfica puede tener el paciente y en qué contexto clínico se encuentra. Con todo esto, dar qué implicaciones puede tener, pero es verdad que a mí, como patólogo, me surgen dudas de si desde el punto de vista clínico, a pesar de dando toda esta información, os va a servir completamente. Si yo hago un esfuerzo, ¿no? Aquí hay algún jefe de servicio de anatomía patológica, pero sabemos que yo tengo que convencer a mi jefe que esta entidad, que es infrecuente dentro de los antígenos que se pueden detectar, es importante para que el nefrólogo tome una decisión clínica. Entonces hay que hacer también énfasis de que realmente la información que yo dé dando un antígeno específico va a servir para que desde el punto de vista clínico se tome una decisión diferente y no se le ponga a todo el mundo rituximab simplemente por tener una membranosa que parece secundaria, ¿no? Y, por supuesto, seguir utilizando la microscopía electrónica, porque muchas veces va a haber patología asociada. Creo que es importante seguir utilizando todas las técnicas que se disponen en la anatomía patológica. Y, por supuesto, los próximos pasos, ¿no? Adaptarnos a la nueva clasificación. Debemos disponer en todos los hospitales que recibimos biopsia renal de la inmunohistoquímica. Lo estuvimos hablando ayer en la reunión de patólogos. Yo creo que no. Yo creo que
quizás incluso ponernos de acuerdo. Quizás yo tengo parte del panel y otro patólogo tiene, y compartirlo para que todos compartamos y podamos cubrir, ¿no?, la mayor espectro de anticuerpos que tengamos en el mercado disponibles. Y también, si yo doy la información que os permita a vosotros pelear en inmunología para que se puedan determinar los anticuerpos en sangre y que os permita predecir tal cual como se hace con la glomerulonefritis membranosa asociada a PLA2R. Y, por supuesto, queda la duda de si el enfoque terapéutico realmente os va a cambiar en un futuro. Probablemente sí, pero hace falta recorrido, ¿no? Entonces, para esto, no queda duda de que para poder demostrar esto hay que intentar conseguir los anticuerpos para poder demostrar el antígeno implicado en ello. Y yo estoy convencido que la epidemiología, por lo menos en España, va a cambiar, porque quizás en Estados Unidos NEL1 es mucho más frecuente y nosotros nuestra incidencia de NEL1 es muy baja. Entonces, eso también está por determinar. Entonces, yo creo que, para concluir, sigue siendo un pilar fundamental, evidentemente, la histología y más en la nueva clasificación. Hay que hacer un cambio completo de paradigma, ya no hablar de primaria o secundaria, sino antígeno asociado, porque sabemos que hay antígenos que se asocian, como el NEL1, a formas primarias y a enfermedad oncológica, ¿no? Hay que determinar los antígenos, pero para ello es necesaria disponibilidad de tejido, por lo tanto, las muestras deben ser buenas. Hay necesidad de determinación de antígenos, hay que adaptarnos, ¿no?, a adquirir desde el punto de vista económico y convencernos de que es necesario, y si va a definir o no un cambio de la actitud terapéutica. Y, por supuesto, si realmente necesitamos seguir subtipificando las subclases de IgG, que en mi opinión creo que es muy importante cuando hay un depósito monotípico en el contexto de gamapatía monoclonal, y creo que en membranosa hay que dejarlo de lado y enfocarse en intentar determinar el antígeno específico. Con todo esto, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor Díaz. Gracias por... Las preguntas al final. Al final. Gracias por ajustarse al tiempo. Ahora contamos con el doctor Fernando Caravaca Fontán para hablarnos de nefropatía C3, nuevos ensayos clínicos. Doctor. Bien, pues buenos días, muchas gracias por la invitación. Y en esta presentación pues voy a hablar de estos nuevos ensayos clínicos de la glomerulopatía C3. Bien, como es conocido, la glomerulopatía C3 es una rara entidad que surge como consecuencia de una desregulación de la vía alternativa del complemento en plasma y el microentorno glomerular, dando lugar a este depósito de las moléculas de C3 que va a acabar induciendo inflamación y daño renal progresivo. Lo cierto es que en los últimos años se han realizado importantes avances en el conocimiento de estas entidades, aunque todavía existen importantes lagunas en su conocimiento. Y, de acuerdo a lo que se refleja en las guías clínicas, pues lamentablemente en el momento actual ningún estudio prospectivo ha demostrado que ningún tratamiento pues pueda cambiar realmente el curso de la enfermedad. Por lo tanto, el pronóstico actual pues es malo en líneas generales, hasta un 50% de los pacientes alcanza insuficiencia renal y además también presenta una alta tasa de recurrencia en el aloinjerto. Si echamos un vistazo a las guías CADIGO, pues estas guías recomiendan que inicialmente pues, se plantee un tratamiento de soporte basado en IECA, SARA2 o incluso tendría sentido también el uso de ISGLT2, y para aquellos pacientes que tienen una enfermedad progresiva con proteinuria, hematuria y deterioro progresivo de función renal, se recomienda el uso de esteroides micofenolato, y en aquellos pacientes con enfermedad rápidamente progresiva también el uso de eculizumab, aunque se sugiere y se recomienda a la medida de lo posible la inclusión de los pacientes en ensayos clínicos con estos nuevos fármacos bloqueantes del complemento. Por lo tanto, podemos decir que todavía existen importantes necesidades no cubiertas en el manejo de la glomerulopatía C3. Por una parte, podríamos plantear que bueno, pues es necesario un diagnóstico precoz. Sin embargo, desconocemos cuál puede ser la mejor estrategia para conseguir pues, este diagnóstico precoz y evitar ese daño renal irreversible. Por otra parte, el grupo Glossen pues, mostró que esta pauta de corticosteroides y micofenolato puede resultar eficaz en un importante número de casos. Sin embargo, no sabemos cuál es el mecanismo de acción y si realmente esto tiene un efecto a nivel sistémico sobre la inmunidad o simplemente tendrá un efecto antiinflamatorio a nivel local.
No se dispone de ninguna terapia que bloquee el complemento de manera eficaz y, como veremos a continuación, bueno, pues, sí que se han generado pues, grandes expectativas con estos resultados en ensayos clínicos. Y, por otra parte, bueno, pues, en aquellos pacientes que tienen esta recurrencia de la enfermedad en el trasplante, pues, desconocemos cuál puede ser la mejor estrategia. Afortunadamente, en los últimos años pues, se han desarrollado nuevas terapias y en este esquema pues, se representan un poco aquellas terapias que están, digamos, en fases más avanzadas o donde ya se dispone nuevas terapias, entre ellas pues, cabe destacar iptacopan, danicopan, pegcetacoplan o avacopan, que desarrollarán en las siguientes diapositivas, y también en los últimos años pues, existen nuevas moléculas que están próximas a estudiarse. Así pues, en esta presentación me voy a centrar en estos fármacos y vamos a empezar con el avacopan. El avacopan, como es bien conocido, es un inhibidor del receptor C5a que se encuentra pues, en granulocitos y en diferentes células y, por tanto, pues, este es un fármaco que va a tener un efecto antiinflamatorio. Sus efectos se han demostrado en enfermedades como la vasculitis y también se testó en el caso de la glomerulopatía C3. Desafortunadamente, este estudio realmente no se llegó a publicar, por lo tanto, tan solo disponemos de los resultados publicados presentados en un congreso. Y este fue un ensayo clínico que evaluó de manera prospectiva el uso de avacopan en comparación con placebo en una cohorte de pacientes con glomerulopatía C3 y los principales endpoints, el principal endpoint era el cambio histológico, por lo tanto eran pacientes a los que se les sometía una biopsia renal en el momento inicial, ya a los 6 meses y a los 12 meses, y de manera que se veían los cambios histológicos. Y esos cambios histológicos fundamentalmente eran en el nivel de actividad, es decir, de la inflamación aguda en la biopsia renal. Y otros endpoints secundarios eran pues, el filtrado glomerular, el cambio de la proteinuria y otra serie de marcadores urinarios. Bien, pues se incluyó un total de 52 pacientes, 26 pacientes por cada rama, lo cual, bueno, pues en comparación con otros trials, pues es un número no muy elevado, pero teniendo en cuenta la rareza de esta patología, pues es un número que está bastante bien. Como se puede observar, pues los pacientes tenían un filtrado glomerular bastante bien preservado y todos ellos tenían una proteinuria significativa. Bien, pues los resultados, en fin, el estudio era prometedor, pero desafortunadamente pues, los resultados encontrados en cuanto al cambio de la actividad histológica desde el momento basal hasta la biopsia en la semana 26 fueron negativos, es decir, no se encontraron diferencias significativas entre el uso de avacopan y placebo y, por tanto, pues el estudio falló realmente en su endpoint principal. Sin embargo, sí se apreciaron diferencias en los endpoints secundarios, lo cual, bueno, pues, a mí me parece relevante. Entre ellos pues, se observó una mejoría del filtrado glomerular en aquellos pacientes tratados con avacopan, una mejoría de la proteinuria y, curiosamente, también un menor desarrollo de la cronicidad, lo cual es un hallazgo difícil de interpretar, pero que quizá podría interpretarse como una disminución de la inflamación y progresión hacia la fibrosis. En cualquier caso, pues, estos resultados tampoco han resultado tan relevantes y, de hecho, pues, es llamativo que el propio laboratorio pues, no ha querido seguir un poco en el desarrollo, o al menos no tengo constancia de que se vaya a publicar estos resultados. Por tanto, podríamos tacharlo un poco en ese esquema. Y hablando del siguiente fármaco, sería el danicopan, que este es un inhibidor del factor D. Y también, de una manera resumida, pues, en fin, existían expectativas de que pudiera ser un fármaco beneficioso e interesante, pero desafortunadamente, una vez más, pues nos topamos con que los resultados no fueron positivos, y esto fue debido a que no se alcanzaban concentraciones óptimas del fármaco en sangre y, por tanto, no se consigue una inhibición completa y sostenida de la vía alternativa del complemento. Por lo tanto, dos fármacos de este esquema, dos fármacos que podemos tachar en el esquema. Y del siguiente fármaco del que voy a hablar es del inhibidor de C3, que es el pegcetacoplan. Este es un fármaco que se administra por vía subcutánea en unas infusiones bisemanales, y este estudio se hizo un estudio prospectivo, aleatorizado, y el diseño inicial era en formato basket trial, que incluye pues, diferentes tipos de patologías en los cuales pues, se intenta buscar alguna señal de beneficio en alguna de las patologías,
patologías, y en este caso concreto, en esta diapositiva, se representan los datos de los pacientes incluidos que tenían glomerulopatía C3. Fue un estudio abierto, fase 2, 48 semanas de duración, como se muestra en la diapositiva, y la principal endpoint fue la reducción de la proteinuria. Los endpoints secundarios eran la remisión, cambios del filtrado glomerular y otra serie de marcadores farmacodinámicos y también desde el punto de vista de la seguridad de los efectos adversos. Bien, pues como se puede mostrar, realmente el número de pacientes con glomerulopatía C3 era escaso, 8 pacientes. Todos ellos tienen un filtrado glomerular pues, bastante bueno, un filtrado en torno a 100. Tenían niveles de C3 bajo, y en la parte izquierda de la diapositiva, perdón, la parte derecha de la diapositiva, se muestran los tratamientos concomitantes. Está movida la línea, pero el 100% de los pacientes estaba con bloqueo del eje renina-angiotensina y un porcentaje significativo estaba con tratamiento con micofenonato. Bien, pues los resultados de este estudio sí que mostraron que este fármaco pues se asociaba con una reducción significativa de la proteinuria, que alcanzó en la semana 48 pues hasta el 50% en el análisis por intención de tratar y hasta un 65% en el análisis por protocolo. Por lo tanto, resultados positivos en ese endpoint principal, y además también se observó una tendencia también a la normalización de la albúmina sérica, una estabilización del filtrado glomerular. Además, también de manera característica se observó un incremento de los niveles séricos de C3, probablemente por el mecanismo de acción del fármaco, y también una disminución de los niveles de C5b9. Por lo tanto, resultados positivos que pues, han llevado también al desarrollo de ensayos en fase 3, cuyos resultados todavía no tenemos, pero probablemente pues, a lo largo del año, quizá en el Congreso americano, podamos tener resultados preliminares en este sentido. Por lo tanto, dentro de este esquema hemos tachado dos, hemos pues, visto resultados positivos en uno de ellos, C3 inhibidor pegcetacoplan, y ahora voy a hablar del factor B, el inhibidor del factor B, que es el iptacopan. Este es un fármaco que se administra por vía oral y que va a tener esa capacidad de bloquear al factor B, que es un activador de la vía alternativa del complemento, y los resultados, pues también, este fármaco se ha testado en un estudio inicial en fase 2, fue un estudio abierto también, multicéntrico y que tenía un solo brazo, y este estudio incluyó 2 cohortes de pacientes, una de ellos con adultos que tenían enfermedad en riñones nativos y otra con pacientes con enfermedad en trasplante renal que tenían una recurrencia. El fármaco, como digo, se administró por vía oral, se administra 2 veces al día, y el endpoint principal fue el cambio de la proteinuria en la cohorte de enfermedad por riñones nativos, y en el cambio en la cohorte de pacientes con recurrencia del trasplante, el endpoint era el cambio histológico. Y esto es debido a que los pacientes, debido a un diagnóstico más precoz de la recurrencia, pues no tenían tampoco una proteinuria significativa. Este es el esquema terapéutico, pues se iniciaba con dosis un poco más bajas hasta alcanzar esa dosis de 200 miligramos 2 veces al día, y en la cohorte de riñones nativos se incluyeron 16 pacientes y en la cohorte de recurrencia en trasplantes se incluyeron 11 pacientes. Aquí se muestran los datos basales. Los pacientes tenían una significativa proteinuria al momento del diagnóstico, sobre todo pues, esos pacientes con enfermedad en riñones nativos. Aquellos pacientes con la enfermedad recurrente no tenían una proteinuria significativa. Sí que el filtrado glomerular estaba relativamente bien preservado, filtrado glomerular en torno a 70 en pacientes con enfermedad en riñones nativos y en torno a 50 en los pacientes con la enfermedad en trasplante. Y sí que había niveles bajos de C3. Pues bien, los resultados en este caso sí resultaron positivos. Aquí se muestran los cambios de la proteinuria en la cohorte en riñones nativos. Se observó un descenso del cociente de proteína creatinina de hasta un 45% en la semana 12, y en la cohorte con enfermedad recurrente del trasplante se observó una disminución del depósito de C3 en la biopsia renal que resultó positivo. Se observaron también pues, una estabilidad del fármaco a nivel sérico y una disminución de esos parámetros de actividad de la vía alternativa del complemento. Y además todo ello se consiguió con una situación de seguridad y un índice de efectos adversos también muy bajo. Por lo tanto, un fármaco muy bien tolerado y que refuta un poco la idea inicial que se tenía, el miedo que se tenía con los bloqueantes proximales del complemento en cuanto a su seguridad.
Estos resultados, por tanto, pues, se podría concluir de este estudio que el iptacopan produjo reducciones significativas y clínicamente relevantes en la proteinuria con normalización de los niveles séricos de C3 y también se redujo pues, esa puntuación, esa intensidad en el depósito de C3 en los pacientes que tenían la enfermedad recurrente en el trasplante. A estos pacientes, un porcentaje de estos pacientes se les siguió durante más tiempo y en este estudio de extensión se observó persistencia o una mayor reducción de la proteinuria a lo largo del seguimiento, alcanzando hasta un 57%, y una estabilización de la función renal en la gran mayoría de estos pacientes. Por lo tanto, resultados altamente prometedores. Y en el momento actual pues, ya se ha finalizado el ensayo clínico en fase 3. Este ensayo clínico ha randomizado durante 6 meses a los pacientes a placebo o iptacopan y posteriormente pues, hay una fase abierta en la que todos los pacientes han recibido el fármaco y estos resultados pues, sí que se van a presentar dentro de la sesión de los Late Breaking Trials de la sociedad, en el Congreso de la Sociedad Europea. Por lo tanto, estaremos expectantes a estos resultados y será muy interesante ver qué efecto ha tenido de acuerdo al ensayo que se ha realizado. Por lo tanto, dentro de esta secuencia de posibles fármacos bloqueantes del complemento, pues parece que estos dos, iptacopan y pegcetacoplan, en estos resultados preliminares pues han resultado positivos y pues, resultan prometedores. Afortunadamente también pues, en los últimos años existen otra serie de nuevas moléculas que se están desarrollando, estas están en fases más precoces y bueno, pues de una manera muy resumida voy a mostrar aquí algunos de estos fármacos que, como digo, pues todavía los datos son muy preliminares, pero también pues, resultan atractivos. Uno de ellos es un anticuerpo que va dirigido también frente al factor B y bueno, pues esto sería un poco un mecanismo similar al iptacopan, aunque bueno, con algunas diferencias y bueno, pues, se va a realizar un ensayo clínico en este sentido. Otro mecanismo que también resulta de interés es un fármaco que se está desarrollando, que es ARO-C3, que es un RNA de interferencia que lo que va a hacer es reducir la producción de C3. Y bueno, pues existen datos que se han mostrado en ensayos preliminares, en resultados preliminares, que bueno, pues sí que se observa una reducción significativa de los niveles de C3 y bueno, pues todo eso con un entorno de seguridad importante. Y otro mecanismo que me parece interesante, quizá no sé hasta qué punto solo aplicable a la glomerulopatía C3, sino a diferentes entidades, es el uso de un factor H recombinante, es decir, sería promover la competición con, pues, o sea, facilitar de alguna manera la reducción de la activación de la vía alternativa del complemento por un mecanismo no inmunológico realmente, que sería pues, administrando el principal regulador, cuál sería el factor H. Por lo tanto, pues, existen datos preliminares muy prometedores de estos fármacos y estas nuevas terapias bueno, pues, también abrirían un abanico de posibilidades interesante y aplicable no solo a la glomerulopatía C3, sino probablemente también a otras patologías. Y, por tanto, como conclusiones, pues, como digo, pues existen estos resultados preliminares. Esperamos a lo largo de este año también, pues, en el Congreso Europeo y en el Congreso Americano, probablemente disponer de más información de estos dos principales fármacos, iptacopan, pegcetacoplan, que hasta ahora pues, sí que han mostrado reducciones significativas de la proteinuria como marcador subrogado de evolución, estabilidad de la función renal y mejoría histológica en algunos casos, todo ello con un muy buen perfil de seguridad y tolerabilidad y a pesar de ello bueno, pues, todavía quedarán algunos matices, algunos aspectos que requerirán sin duda nuevos estudios, ensayos clínicos y sin duda también proyectos colaborativos como los que hemos llevado a cabo a lo largo de los últimos años, especialmente en Glossen. Y esto es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Caravaca. Pasamos a la siguiente ponencia, a cargo del doctor Xavier Fulladosa y Oliveras, que nos hablará de las nuevas perspectivas en el síndrome nefrótico primario. Buenos días. Agradecer también que pueda estar aquí con todos vosotros. Hablaré pues de las nuevas perspectivas del síndrome nefrótico primario. Yo trabajo con adultos, no trabajo con niños, con lo cual me centraré un poco más en lo que atañe a los adultos, aunque buena parte de lo que diga también se puede trasladar al tema infantil.
Cuando hablamos de síndrome nefrótico idiopático primario, estamos hablando de podocidopatías, de enfermedades que afectan directamente al podocito y lo dañan. Y clásicamente, hasta el día de hoy, la expresión de este daño podocitario a nivel histológico lo clasificábamos en dos grandes entidades: la nefropatía por cambios mínimos, en aquella en la cual ópticamente no habían alteraciones y solamente se veían las alteraciones a nivel de microscopía electrónica con la fusión de los pies de los podocitos, o en aquellos casos en los cuales ya había cicatriz, había una lesión de hialinosis segmentaria y focal que encuadrábamos en la glomerulosclerosis segmentaria y focal, con la eterna discusión de si realmente son dos entidades diferentes o es una misma entidad que la vemos en fases evolutivas diferentes, quizá ni una cosa ni la otra. Es una podocitopatía, hay un daño podocitario directo. Este daño podocitario genera una desestructuración del podocito que provoca también una alteración de esta membrana de filtración que genera esta pérdida de la capacidad de retener macromoléculas, entre ellas las proteínas, generando proteinuria, que es la principal clínica de esta entidad y muchas veces con síndrome nefrótico severo. Diversas noxas pueden ser las que lesionan el pedocito, dependiendo de el tipo de noxa, quizá también dependiendo del grado o la intensidad de esta noxa o el tiempo de evolución o de persistencia de la misma, podremos tener alteraciones solamente funcionales, estructurales del podocito sin que perdamos unidades, con lo cual se expresaría en lo que entendemos con nefropatía por cambios mínimos, o tenemos pérdida podocitaria, con lo cual quedan zonas denudadas de la membrana basal y generando a esta zona de cicatriz, de lo que es la zona de esclerosis segmentaria y focal. Hasta hoy en día, pues los clasificamos como cambios mínimos, como hialinosis segmentaria y focal, nefropatía por cambios mínimos, eminentemente la gran mayoría son primarias, es debido a una disregulación inmunológica, la generación, a grosso modo, de un factor circulante permeante o aquellas secundarias en las cuales todo este trastorno está asociado a enfermedades de base, como todas las de la lista. La gran mayoría de las nefropatías por cambios mínimos que vemos suelen ser primarias o idiopáticas, y la glomerulosclerosis segmentaria y focal, que es este gran cajón desastre, donde tenemos un tipo de pacientes en los cuales se comportan parecidos a los cambios mínimos, que son estas primarias o idiopáticas, en las cuales también hay un trasfondo de disregulación inmunitaria y este factor circulante permeante detrás, o todas aquellas en las cuales se ha identificado una potencial causa, ya sean causas genéticas o aquellas secundarias a fármacos, a tóxicos, o aquellas secundarias a infecciones víricas, o aquellas conocidas como son las adaptativas o como lo llamamos las maladaptativas, en las cuales hay el estrés podocitario, el estrés glomerular por una mala adaptación, por falta de carga nefronal o por un exceso de demanda metabólica o las dos cosas a la vez. Pero, como digo, es un gran cajón desastre en la cual, aunque nosotros veamos esta lesión histológica y le pongamos la etiqueta, las causas etiológicas son múltiples y evidentemente también el enfoque y el manejo terapéutico del paciente. Como digo, estas primarias, estas formas de regulación inmunológica, siempre se ha propugnado la presencia de un factor circulante permeante que desde el buen principio se ha escrito multitud y una gran cantidad de bibliografía al respecto, pero que hoy por hoy todavía no tenemos ninguno que podamos, o al menos a día de hoy, que podamos identificar como realmente específico para esta enfermedad, ya sea por que genere alteraciones a nivel histológico como con cambios mínimos, o que genere las lesiones de esclerosis segmentaria y focal, o ninguno de ellos que pueda comportarse con los dos a la vez. Pero sí que ha habido un cierto cambio de paradigma. Ya hay un giro de guión
en el cual desde hace relativamente poco se han identificado anticuerpos antimoléculas podocitarias, de tal manera que este concepto que teníamos de síndrome nefrótico idiopático como una enfermedad que histológicamente no veíamos depósitos de inmunocomplejos y que por lo tanto desde el punto de vista autoinmuno no nos parecía que pudiera estar relacionado, pues sí que se han ido identificando autoanticuerpos relacionados con las enfermedades, algunos anticuerpos antianexina, anticuerpos anti-ubiquitina, una CD40 y sobre todo el anticuerpo antinefrina, que es el que ha generado mayor carga de evidencia en el último tiempo. Este estudio es el estudio de Watts, que de hecho es desde hace un par de años, en el cual identificaba estos anticuerpos antinefrina en pacientes con enfermedad por cambios mínimos, sin identificarlos en otras enfermedades proteinúricas, como puede ser el antifosfolipasa, la nefropatía membranosa antifosfolipasa o en pacientes sanos. Era en una cohorte tanto infantil como de adultos, es la cohorte de Neptune, y identificaba anticuerpos antinefrina en un 29% de pacientes, que no está mal, es un porcentaje relevante de pacientes. Y, aparte de identificarlos, veían que una vez los trataban y entraban en remisión, estos anticuerpos circulantes desaparecían. Por lo cual había la idea de que estos anticuerpos podían tener un efecto patogénico. Además, eran anticuerpos antinefrina, por lo tanto, eran anticuerpos que iban dirigidos con una proteína podocitaria y, mirándolo en detalle, veían que a nivel histológico los pacientes que tenían anticuerpos circulantes, cuando miraban la histología al detalle, veían que sí, que realmente no eran estrictamente negativas, sino que tenían un punteado positivo por IgG y por lo tanto parecía que este punteado podía corresponder a estos autoanticuerpos anclados en esta proteína del podocito. Y se correlacionaba este hallazgo con la presencia de estos autoanticuerpos. Después, a la hora de la mesa, igual podemos hacer y comentarlo con los compañeros nefropatólogos si realmente esto son las fotografías que son bonitas o si realmente en el día a día esto nos sirve o no nos puede identificar algunos tipo de pacientes. Pero realmente esta correspondencia está y estos punteados se colocalizaban con la nefrina cuando hacían estudio al respecto. Por lo tanto, la existencia de estos autoanticuerpos parecía que sí que tenían un valor. Y este reciente estudio aporta un paso más en este contexto. Este es un estudio japonés. Ellos también miran en una cohorte que tienen de pacientes con cambios mínimos de niños, infantil, y ven que detectan anticuerpos en un 38% de pacientes. Y tienen una cohorte de pacientes diagnosticados de esclerosis hematofocal que no han ido bien, que han evolucionado y que han requerido tratamiento renal sustitutivo y trasplante renal. De estos, un porcentaje elevado, 11 pacientes, recidivaban y todos los que recidivaban identificaban que tenían anticuerpos antinefrina, mientras que aquellos que no recidivaban tras el trasplante eran negativos. Lo mismo que los anticuerpos solamente los encontraban en los pacientes con la síndrome nefrótico idiopático, mientras que en las otras causas secundarias, las genéticas, individuos sanos, otras enfermedades, otras nefropatías, no encontraban estos autoanticuerpos. Y realmente, cuando lo miraban a nivel histológico, tenían biopsias antes del implante
que eran normales, negativas, con un perfil de la nefrina bien definido, y ya a la hora, en estos pacientes que identificaban los autoanticuerpos, ya a la hora del implante ya identificaban depósitos granulares, microgranulares, como los que definíamos anteriormente, y que se colocalizaban también con la nefrina. Una nefrina que pierde esta estructura normal se altera su disposición y colocaliza con la inmunoglobulina. Y en aquellos en los cuales los trataban, algunos de ellos con plasmaféresis, por ejemplo, conseguían que disminuyera la cantidad de autoanticuerpos a nivel de la sangre, que disminuyera la proteinuria, que entraran en remisión. Los que entraban en remisión desaparecían la tinción histológica, la nefrina volvía a coger su forma natural, y después también a nivel histológico veían pues, que estos pacientes volvían a recuperar la morfología en la microscopía electrónica. Con lo cual, esto aporta un paso más en que realmente este tipo de autoanticuerpos tiene un efecto patogénico y que son importantes en un porcentaje no despreciable de pacientes, de un 30-35% aproximadamente, según estas cohortes, y por lo tanto es un factor a tener muy en cuenta. Esto nos permite seguramente dar un paso más y ya no depender de una clasificación solamente histológica, sino el día que podamos obtener la determinación en la clínica de estos autoanticuerpos, pues generar un subgrupo que los he denominado podocitopatía mediada por anticuerpos antinefrina, que quizá lo he leído en algún sitio también, y que los podíamos definir como aquellas síndrome nefrótico de estirpe autoinmune, y que histológicamente, muchos de ellos, la gran mayoría, histológicamente parecen cambios mínimos, pero que ya hemos visto que algunos de estos infantiles estaban diagnosticados de esclerosis segmentaria focal, a pesar de que tras el trasplante en las biopsias renales no habían lesiones de esclerosis segmentaria focal, sino que a la hora o en la recidiva precoz la lesión era prácticamente inexistente. El tratamiento con estos hallazgos seguramente cambiará el paradigma en el futuro. Hoy por hoy seguimos todavía las guías de las CADIGO. Las CADIGO recientes del 2021 nos seguían o siguen diciendo que el tratamiento tiene que ir, estas son guías específicas de adultos, tienen que ir específicas de tratamiento con esteroides a dosis altas, que realmente son efectivos. Pero siempre tenemos la sensación también que cuando salen las guías, a nivel clínico siempre vamos un paso por delante y probablemente buena parte de las cosas que nos dicen las guías, algunas ya las hemos superado. Las dosis de esteroides son suficientes, pero aquellos pacientes, y sobre todo en adultos, que son pacientes a veces añosos, son pacientes pluricomplicados y que tienen patología de base, la utilización de esteroides a dosis muy altas a veces es delicado y tienes que tener alternativas para pautas ahorradoras de esteroides. Las CADIGO te decían que utilizaras la ciclofosfamida, anticalcinurínicos, micofenolato, incluso dejaba el rituximab como una opción. Hoy por hoy el rituximab va cogiendo más peso, intentamos ir dejando la ciclofosfamida para pautas posteriores, básicamente por su potencial toxicidad. En aquellos que son recaidores frecuentes o en aquellos que son corticodependientes, te recomendaban la ciclofosfamida en la nefropatía por cambios mínimos. Y hoy por hoy, como veremos más adelante, probablemente el rituximab también sea una alternativa eficaz y mejor tolerada. Y la lienosis segmentaria focal es algo parecido, una parte se extrapola del tratamiento de los cambios mínimos. El tratamiento inicial, cuando no puedes dar esteroides a dosis altas, básicamente se considera que el de elección es el anticalcinurínico. En aquellos que son recaidores frecuentes o que son corticodependientes,
la utilización del anticalcinurínico, el rituximab probablemente también, un poco como hacíamos en los cambios mínimos, y hay un porcentaje de pacientes con esclerosis metafocal que son resistentes a esteroides. Aquí tenemos pocas alternativas, pero en principio el anticalcinurínico es el de primera elección, y en determinados casos la utilización de un anti-CD20 te puede ayudar en aquellos casos en los cuales no ha habido respuesta tampoco al anticalcinurínico. Esto está en más discusión. Pero sí que hay una tendencia natural a intentar reducir y evitar dosis altas de esteroides, y esto que pongo es básicamente en adultos, buscar alternativas en las cuales no tengamos que dar, de primera línea, no tengamos que dar dosis tan altas de esteroides. El estudio de hace unos 4 años, un poquito más, de micofenolato, es un ensayo clínico en micofenolato con dosis bajas de esteroides versus dosis plenas de esteroides, que el endpoint primario era la remisión, pero buscando una superioridad respecto a los esteroides. Vieron que eran equiparables en cuanto a niveles de inducir la remisión, con lo cual el endpoint primario no se cumplió porque no fue superior que los esteroides, pero sí al menos que trabajaban a un mismo nivel y que también con unos niveles de recidiva tras la suspensión parecidas. La única cosa que sí que el micofenolato parece que en el momento en que lo suspendes es el momento en que realmente el paciente reciba. Pero es una potencial alternativa a aquellos pacientes en los cuales no puedes dar dosis altas de esteroides. E incluso el tacrolimus, hay la opción de dar pautas sin esteroides, con la utilización de tacrolimus, este randomizado también en adultos, en los cuales el tacrolimus o esteroides a dosis plenas, y aunque a nivel estadístico no salía significativo, sí que hay una tendencia a una mayor índice de respuesta con los esteroides versus el anticalcinurínico, pero a nivel estadístico sin significancia, y a nivel de las recidivas aproximadamente equivalente, con una buena evolución en cuanto a la función renal del paciente. Y como digo, estos cambios parece que la célula B, el efecto de la autoinmunidad coge un peso mayor en esta enfermedad, pues sustenta el hecho de utilizar el anti-CD20, el rituximab, que ya se había utilizado tiempo atrás, casi de forma empírica y viendo que tenía unos efectos favorables, ya sea por su efecto a nivel del control inmunitario, pero también ya sea por su efecto, que parece que está demostrado que a nivel del podocito también estabiliza el citoesqueleto, por lo tanto estabiliza lo que es o reconduce la alteración podocitaria después de la noxa. La utilización del rituximab en las series había ido teniendo pues, buenos resultados, y era un fármaco que poco a poco se ha ido introduciendo en esta enfermedad, tanto a nivel pediátrico como a nivel de adultos. He incluido, a nivel de adultos hay muy poca evidencia en cuanto a series, en cuanto a estudios randomizados. He puesto este metaanálisis de diversos estudios, tanto en nefropatía por cambios mínimos como en esclerosis segmentaria focal. El rituximab en pacientes frecuentes recaidores, córtico-dependientes, trabaja mejor en aquellos que están identificados en cambios mínimos con unos índices de remisión mantenida de más del 90% y menos en la esclerosis segmentaria focal, como se ha ido viendo en muchas de las series que se han ido publicando, y con unos índices de recidiva pues, bastante aceptables del 27% en esta cohorte. Hay dos estudios en marcha, que son estudios en los cuales en pacientes que remiten con los esteroides se les añade rituximab para intentar mantener o evitar las recidivas precoces. Una de ellas es en pacientes naive, en pacientes de primer brote, otra es en pacientes de primer brote y recaidores, y cuando tengamos resultados será una información importante adicional más para consolidar este tipo de tratamiento en esta enfermedad.
No solo el rituximab, otros anti-CD20, hay pacientes que si tienes que darles dosis de rituximab repetidas terminan haciendo problemas o el rituximab se agota o te quedas limitado. La utilización de otros anti-CD20 también parece que pueden funcionar en este tipo de enfermedades. Esto también es de adultos. Es una serie en la cual la utilización del obirotuzumab en pacientes recaidores y frecuente y córtico-dependientes pues tiene su utilidad manteniendo la remisión completa, y el ofatumumab a nivel de adulto hay muy poca cosa, a nivel de pediatría hay más experiencia con diferentes series publicadas. Este es un estudio randomizado en el cual a dosis bajas intenta compararlo con rituximab y no encuentra una diferencia con el rituximab, con lo cual no parece que el ofatumumab, a pesar de su potencia, sea mejor que el rituximab a la hora de mantener una remisión en estos pacientes, pero sí que es una buena alternativa en aquellos pacientes en los cuales el rituximab se te ha agotado. Se ha intentado en aquellos corticoresistentes, hay series en las cuales a dosis altas, dosis, por ejemplo, similares a las que se utilizan en la leucemia han funcionado, utilizada a dosis bajas, este es pediátrico, este es un ensayo clínico con placebo que se tuvo que suspender por falta de eficacia, al menos a dosis baja. ¿Y qué sobre el tratamiento del inmunosupresor? Todos estos pacientes los tenemos con bloqueo del sistema renina-angiotensina, la gran mayoría. La opción del sparsentan cuando se ensayó en la esclerosis segmentaria focal, a pesar de que en la inclusión habían primarios, habían algunos genéticos con este bloqueo combinado del receptor de la angiotensina 2 y del receptor de la endotelina. A nivel del fase 2 prometía pues, que reducía la proteinuria en estos pacientes. El fase 3, que fue a posteriori utilizando, comparándolo con el irbesartán, se mantenía esta disminución significativa de la proteinuria, pero era un endpoint secundario. El endpoint primario que intentaron valorar la evolución de la función renal no le salió, por lo tanto, esto ha limitado un poco la proyección de este fármaco en esta enfermedad, pero que sí que puede tener su cabida a la hora de control proteinúrico de este tipo de pacientes. Y hay muchas nuevas dianas terapéuticas, no voy a entrar en ellas, hay una revisión excelente de esto muy reciente, pero que a medida que vayamos conociendo los mecanismos patogénicos y la introducción de nuevas dianas, seguramente cambiará el perfil de manejo de este tipo de pacientes. Y simplemente dos conceptos. El conocimiento patogénico de estas policitopatías nos permitirá reclasificar buena parte de ellas, como por ejemplo las que sean secundarias a la autoinmunidad, que esto permitirá discernir tratamientos inmunosupresores en aquellos pacientes que los necesitan solamente, y que sean pautas específicas y más precisas, que permitan reducir la dosis de esteroides, que es un hándicap muy eficaz, pero es un hándicap para determinados pacientes, y que también nos pueden permitir disponer de biomarcadores que ayuden no solo a diagnosticar, sino también a monitorizar la respuesta al tratamiento de estos pacientes. Y hasta aquí lo que os quería contar. Muchas gracias. Se han ajuntado estupendamente al tiempo, así que vamos a empezar con las preguntas. Tenemos 15 minutos. Bueno, ya llegan. Ana. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Enhorabuenísima a los tres. Han sido maravillosas las charlas. Y mi pregunta es para el doctor Caravaca. A nivel práctico, en nuestros pacientes con C3, a nivel práctico en la clínica diaria, ¿cuándo te planteas el uso de los inhibidores del complemento? ¿En qué nivel de proteinuria, mejor dicho? Es decir, 1 gramo, 3,5. Yo creo que hay mucha controversia con eso. ¿Y cuándo te lo planteas? Y si te lo planteas como primera o segunda línea después del miclofenato con corticoides, ¿cuál es tu manejo en la práctica clínica diaria de este tipo de pacientes de primera o segunda línea, y cuál es tu corte respecto a proteinuria? Bueno, esto es una pregunta muy interesante, pero desafortunadamente no tengo una respuesta, primero porque todavía no existe uso, más allá del uso compasivo anticipado. Del itacopan sí que tenemos, ¿no? El uso compasivo. Claro, de los fármacos. Tengo una paciente. Entonces, será interesante en los próximos años pues, ir adquiriendo experiencia en ese sentido. Quizá
con ese objetivo de evitar la progresión y el daño crónico irreversible, pues podría tener sentido su uso precoz. Todo esto va a estar limitado indudablemente por limitaciones a la hora de la prescripción, pero probablemente en un caso así hipotético podría tener sentido el uso concomitante del bloqueo del complemento de acuerdo a las características del paciente, con algún grado de inmunosupresión, esteroides, mecofenilato, digamos, y de esa manera podríamos abordar esas dos cosas, ¿no? Por una parte, esa desregulación, hiperactivación del complemento, y por otra parte, el efecto, la consecuencia, ¿no? Cuál sería pues, esa inflamación a nivel glomerular, ¿no? Y pasado un tiempo, pues ir disminuyendo y suspendiendo la inmunosupresión y plantear si mantener de manera indefinida el bloqueante o, según la evolución, pues un periodo, dar descansos. Eso son cuestiones abiertas que sin duda requerirán estudios, y en cuanto tengamos más información, tanto de los trials como también en práctica asistencial, probablemente pues dé lugar a un cambio en las guías y las recomendaciones terapéuticas. Sí. Yeah. Hombre, es lo que decía, que el iptacopan sí que lo tenemos ya a disposición mediante uso compasivo y haciendo mucho papeleo y tal, claro, pero sí que lo tenemos. O sea que... Claro, pero ya se ha utilizado de manera, o sea, ya como rescate, es decir, que probablemente el paciente ya ha recibido algún fármaco, entonces la experiencia en ese sentido pues puede estar un poco sesgada, ¿no? En cuanto a discernir si es mejor un uso precoz o un uso más sí, no, está tardío. Claro que necesitamos más datos, era ver. Fenomenal, muchas gracias. Muy interesante. Bueno, enhorabuena a los tres ponentes, me ha gustado mucho la mesa, y quería hacer un comentario, pregunta a Fran Díaz y a Xavier Fulladosa. Con Fran, yo creo que esta clasificación de la membranosa es un puñetazo completo a nuestra visión de la membranosa. Primero, ya cuando se generalice esto, ya no vamos a poder hablar de primaria y secundaria, sino que tenemos que empezar a buscar esas vías patogénicas que se han abierto ahora, ¿no? Y hay cosas realmente sorprendentes, por ejemplo, la asociación de un específico antígeno podocitario con la membranosa luética, con antiinflamatorios no esteroideos. Es un cambio radical. De todas maneras, una reflexión importante es que todo esto ha salido de los trabajos impresionantes de Sanjeev Sethi, usando la espectrometría de masas, ¿no? Es donde han salido todos estos descubrimientos. Y ahora, cuando estabas dando tu excelente charla, estaba pensando que hasta qué punto habría que, a ver qué opináis los patólogos, tener esta posibilidad de estudiar las biopsias por espectrometría de masas, no solamente en la membranosa, y no solamente para buscar estos antígenos. Por ejemplo, te pueden decir si hay mucho complemento depositado. Ya sabemos que la inhibición del complemento puede ser efectiva también en la membranosa. Otro ejemplo, la amiloidosis. La amiloidosis, ahora la gran clasificación de los 30, no sé cuántos subtipos hay de amiloidosis, se ha generado en base a estudios con espectrometría de masas, ¿no? Entonces siempre hablamos de espectrometría de masas, como parece que la hacen hay un tipo que la hace no sé dónde. ¿No habría que hacer algún estudio, algún acuerdo, algún consenso de los patólogos para este tema? ¿Cómo lo ves, Fran? Yo creo que lo principal es que hay que buscar una persona que lo haga, y que lo haga de forma, primero, expedita, que no tarde en el tiempo y que sea útil también la información que tienes, y gente con experiencia, porque la Mayo lleva mucho tiempo haciéndolo y tiene personas especializadas en la interpretación del resultado del análisis espectrométrico de los componentes de proteínas en riñón, porque también varía de acuerdo al órgano. O sea, actualmente donde la mayoría de los sitios, por lo menos en Madrid, que tenemos para hacer espectrometría de masa es el Centro de Investigaciones Cardiológicas, pero ellos tienen experiencia en espectrometría de masas cardíaca y centrado en amiloidosis. Fuera de ello, su interpretación de las moléculas que se están generando y de las proteínas que se están detectando en riñón, no hay experiencia. Entonces, yo creo que hay que luchar porque sea una técnica que esté disponible para todos, sea un pueblo pequeño o un hospital grande,
¿vale?, para poder tener acceso a la información y que se forme un personal especializado en interpretación del resultado, porque incluso para mí como patólogo es muy difícil interpretar el resultado en el cual cuando nos envían un análisis espectrométrico completo con el resultado. Y luego, adicionalmente a eso, también hay que luchar porque el espectrómetro, porque la Mayor lo lleva mucho tiempo haciendo y probablemente tiene un espectrómetro de nueva generación en el cual pueden correr varias muestras al mismo tiempo, por lo tanto el tiempo de respuesta es más rápido y pueden analizar un panel amplio de proteínas, cuando espectrómetros, que muchos hospitales tenemos espectrómetros, lo que pasa es que los espectrómetros de los cuales disponemos en los hospitales son habitualmente para hacer análisis de lípidos o para análisis de hormonas, que es los servicios de bioquímica lo tienen, pero el panel que se utiliza para poder obtener el resultado de las proteínas es mucho más amplio, o sea, más costoso. Entonces, son muchas cosas que no solamente depende de los servicios de anatomía patológica, depende, que yo creo que en contexto de membranosa en particular, pero ampliando la amiloidosis, probablemente tengamos que incluir al servicio de inmunología y análisis clínicos en esto, que sabemos que el resultado va a ser muy bueno, pero hay que presionar desde los diferentes puntos de vista para hacerlo. Sería perfecto poderlo hacer siempre, ¿eh? Sí. Muy bien, muchas gracias. Y respecto a la charla de Xavier, que me ha gustado mucho también, la verdad es que es asombroso esto, si son los anticuerpos antinefrina los que hay por ahí, de cómo hemos podido estar años y años viendo esto y no darnos cuenta, de todas maneras con una inmuno negativa, ¿no? Y estos casos de recidiva de la glomerulosclerosis segmentaria y focal, si son por anticuerpos contra la nefrina, es realmente sorprendente. Estos casos que inmediatamente aparece la proteinuria en cuanto empieza a funcionar el riñón, si sacas ese riñón y lo pones en otro cuerpo, desaparece el síndrome nefrótico. ¿Cómo es posible que hayamos pasado por encima de esto? Pero bueno, es una reflexión. Pero mi comentario va sobre el Sparsentan. El Sparsentan, a mí me han comentado casos de glomerulosclerosis segmentaria y focal primaria, con síndrome nefrótico completo, y dice, bueno, le daremos Sparsentan, ¿no? Yo digo, no, hombre, no. El Sparsentan es un excelente antiproteinúrico que probablemente sea efectivo en la IgA, en la glomerulosclerosis secundaria y probablemente en cualquier nefropatía proteinúrica. Pero en el trabajo del New England, asombrosamente, que hablan de glomerulosclerosis primaria, la albúmina sérica era de 3.5. O sea que no eran, la gran mayoría de los casos que se incluyeron ahí no eran primarias, de acuerdo con la clasificación de las CADIGO, que exige que para definir una glomerulosclerosis como primaria tiene que tener un síndrome nefrótico completo. Yo creo que esto hay que clarificarlo porque como muy bien has dicho, las líneas de tratamiento en el síndrome nefrótico por glomerulosclerosis primaria, igual que en las lesiones mínimas, ahí no hay que pensar en Sparsentan ni en SGLT2, que también hay mucha gente que dice, le daremos a unas lesiones mínimas SGLT2. No, hombre, dale esteroides y después en las proteinurias residuales, fases crónicas, piensa ya en estos antiproteinúricos, ¿no? Creo que ha habido cartas de protesta por la publicación en el New England. ¿Qué opinas de esto? Sí, se oye, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo y también, no lo he comentado, pero es verdad que dentro de los criterios de inclusión ponían la esclerosis segmentaria y focal, pero permitían a algunos con alteraciones genéticas, con lo cual algún Alport seguramente igual se cola por allí en medio, algunas primarias, pero poco nefróticas por lo que hay. Con lo cual sí que lo dan como tratamiento de la esclerosis segmentaria focal, pero uno tiene que ser cauto y el Sparsentan sí que servirá o será un enalapril, un IECA, un ARA2 potenciado. Es decir, aquel que no te termine de mejorar, puedes añadir el Sparsentan el día que baje de precio para poder mejorar lo que es el control de la proteinuria. Pero absolutamente de acuerdo en que no es el tratamiento de primera línea para un síndrome nefrótico asociado a esclerosis segmentaria focal, sin duda. ¿Pregunto? Bueno, pues yo quería aprovechar este auditorio para preguntar a ver si alguien
nos puede orientar, porque es sobre la nefropatía membranosa. Tenemos un paciente de 45 años, obeso, diabético y de raza gitana, que tenía unos antipla de 300, por lo que inicialmente no biopsiamos. Empezamos con tacrolimus, los antipla fueron bajando, se quedaron en 20 o 40, entre 20 y 40, o sea que tuvo una buena respuesta, pero seguía con el síndrome nefrótico, por eso lo biopsiamos y confirmamos que no había datos de nefropatía diabética y que seguía siendo una membranosa. Entonces avanzamos del tacrolimus, pasamos al rituximab, le hemos dado 2 tandas, luego una pauta de Eurolupus como si fuera un Ponticelli modificado. Quizá lo que menos le hemos dado ha sido esteroides, pues porque es un paciente muy diabético y muy obeso, pero hicimos un Ponticelli así a medias, pero estamos ahora en una situación que sigue con el mismo síndrome nefrótico. Entonces quería saber vuestra experiencia después de anticalcineurínico, rituximab, ciclofosfamida. Ahora le hemos puesto micofenolato porque lo vimos por ahí de rescate, y sobre las nuevas moléculas, o a ver si vuestra experiencia. No sé si el hecho puede haber también un componente genético, de obesidad, de ser si en pacientes gitanos hay peor respuesta, en fin, vuestra experiencia, porque le prometí que lo iba a preguntar en Madrid. Entonces, fundamentalmente... Siempre tienes alguna membranosa. Yo siempre digo, cuando tienes unos cambios mínimos, al menos en el adulto, son bastante agradecidos. Hay algunas membranosas que no son nada agradecidas y que son refractarias y resistentes. Y algunas antifosfolipasa también, ¿no? En este sentido. Ya has tocado buena parte de las vías. La opción que te quedaría es ir a por la célula plasmática, y creo que hay algún caso aquí, el bortezomib, el daratumumab, en este sentido, son opciones. Hay este contexto autoinmune que lo tienes identificado y por lo tanto lo tienes que tratar como un componente autoinmune refractario, y seguramente con el rituximab se te escapan estas células generadoras de anticuerpos, con lo cual tienes que ir un poquito más arriba a este nivel, probablemente, si el paciente está en la situación clínica como para que te lo permita, o ya no está en una fase tan evolucionada de insuficiencia renal, que a veces lo hacen, que ya digas que has llegado al punto de no retorno. No, todavía tenemos margen porque, bueno, se mantiene un estadio 3, ahí se va balanceando, pero posiblemente, no sé. Y experiencia con micofenolato, porque oímos algo en Ciudad Real, alguien presentó... Yo alguna vez he tratado a algún paciente con micofenolato, pero y algunos han ido bien, pero hoy por hoy como rescate, pero si es refractario al resto es posible que también lo sea. ¿Y el ofalimumab Bueno, pobre hombre, o sea, ¿qué le digo? Que aquí que lo pensé. Aquí pregunta. Suben y bajan. Los anticuerpos bajaron a 40 y han vuelto a subir. O sea, aquí preguntan si está muy nefrótico. Sí, si está todavía con hipoalbuminemia severa. Sí, con menos de 2 de albumina. Sí, yo quería comentar en ese sentido, yo intentaría a lo mejor como primera opción obinutuzumab. Probablemente los resultados serían más o menos parecidos, pero hay veces que pacientes que son un poco resistentes a rituximab, el obinutuzumab puede ser mejor, y la siguiente opción sería daratumumab. Si bien es cierto que como ha recibido ciclofosfamida, probablemente su tolerancia hematológica no sea tan buena en el sentido de que probablemente haga bastante leucopenia, pero bueno, simplemente vigilándolo e hipogammaglobulinemia severa. Pero sí que, bueno, pues nosotros hemos tenido un caso que sí que era muy resistente y poco a poco fue entrando en remisión. Hemos tenido oportunidad de presentarlo también en el foro que posteriormente se comentará de Glossen, y bueno, ahí viene reflejada un poco la experiencia en ese sentido. Bueno, pues gracias. Por favor, estas 2 últimas preguntas que estamos pasados de tiempo, rapidito, si pueden, por favor. Las 2 preguntas que traía son un poco en relación a las preguntas que se han hecho previamente.
En relación en la membranosa y la espectrometría de masas, seguro que será una buena noticia el poder identificar el antígeno, pero lo que sería ya la excelente noticia y por lo que yo apostaría sin duda sería por encontrar ELISAs que nos determinen los antígenos en sangre, porque realmente hemos visto cómo tener los antipla nos ha hecho cambiar nuestra forma de trabajar, o sea que más allá de saber qué antígeno está detrás de todo eso, porque teológicamente puede tener importancia, cambiará todo esto cuando tengamos antígenos o anticuerpos frente a todos ellos. No sé. Totalmente de acuerdo. Además, creo que nosotros debemos hacer el screening para que no se haga un panel amplio, porque desde el punto de vista técnico probablemente tengáis que meter muchos pacientes para poder determinarlo, como ya ocurre con el PLA2R, pero quizás nosotros el screening detectarlo para que vosotros podáis hacer un seguimiento clínico. Yo creo que hay que incluir definitivamente a los inmunólogos en esta batalla de intentar determinar el antígeno específico. Y en relación a la C3, antes Ana preguntaba qué grado de proteinuria o cuándo iniciar tratamiento. Yo no sé si eso a mí me plantea mucha duda, sino a mí la duda realmente que me plantea es la C3, un porcentaje pequeño es causa genética, yo creo que hay un bloqueante del C3 está indicado, pero en la mayor parte de las C3 son una causa autoinmune o por un linfoma, como el primer caso tan interesante que hemos visto, o por una enfermedad autoinmune, con lo cual parece que solo bloquear el complemento no sé si será suficiente, o además de bloquear el complemento en caso de una enfermedad hematológica haya que ir a por el clon, porque nosotros cuando nos hemos planteado casos como estos, en los ensayos clínicos, cuando los miras con detenimiento, la función, tú dices, bueno, voy a ponerle un bloqueante, además de bloquear el clon, porque voy a ayudar a limpiar un poco los depósitos y la inflamación sobre el riñón, pero la realidad es que la función renal no mejora. Los bloqueantes del complemento la mantienen, pero no la mejoran, con lo cual no sé si en esos casos tiene sentido, además de bloquear el clon, añadir un bloqueante del complemento. El problema es eso, de la historia natural de la enfermedad y que hay veces que cuando se llega al diagnóstico ya hay un daño irreversible. En cuanto a cómo abordar, porque bueno, fisiopatogénicamente te imaginarías pues una célula plasmática está produciendo un anticuerpo. Entonces, bueno, es verdad, el rituximab ha fallado en la glomerulopatía C3, pero un terreno a explorar es si se puede determinar un anticuerpo determinado e intentar abordarlo con estas nuevas terapias. Entonces, eso es un aspecto a evaluar. Pero bueno, por el momento pues es todo un poco terreno especulativo. Un minutito, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Carmen Balbuena, del Hospital de Fuenlabrada, patóloga. Y bueno, me parecieron muy interesantes todas las charlas, enhorabuena. Y mi pregunta pues va hacia Xavier Fulladosa, porque vamos, me parece súper interesante la idea de la podocitopatía autoinmune, porque realmente yo le pregunto ahora porque tengo un caso muy reciente también y vamos a ver, es una persona mayor y entonces tengo una podocitopatía en electrónica, en óptica, pero tenía una IgG lineal. No sé si es lineal o no la que ha descrito en la foto, lo que es porque no la he podido ver bien, o sea, que es lo que me gustaría saber. Habitualmente el concepto de podocitopatía a cambios mínimos, lo de inmunonegativo, lo que explicamos a los estudiantes, sigue siendo en principio a grosso modo, y la única cosa son estos pequeños punteado, no es lineal. No es lineal. Lineal tienes que buscar otras cosas. Claro, pero tiene diabetes, entonces ahora ya se me estaba abriendo una línea, digo yo, a ver si hay por aquí. Porque el anticuerpo se ancla a la nefrina, que está específica, y además la nefrina se recoloca a nivel del podocito, no con aquel aspecto lineal que tiene la nefrina cuando es sana, sino que se recoloca y es donde se ancla el... ¿Y el depósito se ve también en la electrónica? No, es un depósito de la inmunoglobulina específicamente en la proteína. No es un inmunocomplejo específico, sino que es un depósito parecido a como sería la antimembrana basal, que también cuando haces electrónico no ves un depósito inmunocomplejo, sino que es un depósito de la inmunoglobulina en un antígeno. Vale, pues nada, pues muchísimas gracias. Un comentario pequeño, perdón, que me parece importante que no quede en la audiencia que hay una inmunofluorescencia positiva en casos de podocitopatía. No vamos a entrar, pero creo que como concepto
son casos que son inmunonegativas, en todo caso puede haber algo detrás, lo estábamos comentando, pero quiero decir que hay muchos residentes, no es una inmuno claramente positiva. Y las fotos del paper son buenas. Tienen su fondo. Seguramente están escogidas, pero no, por eso un poco lo que yo comentaba antes a los nefropatólogos, si realmente son capaces de discernir este punteado en las técnicas del día a día. Otra cosa es a nivel. Lo digo porque si esto fuera así, si se pudiera identificar como salen en los estudios, sería una ayuda más para intentar buscar por otra vía hasta el día que tengamos el anticuerpo IgG. Lo siento, tenemos que cerrar esta mesa redonda. Muchísimas gracias a los tres ponentes, excelente charlas, al doctor Fulladosa, al doctor Caravaca, al doctor Díaz, y bueno, pues muchísimas gracias.